Miguel Lunghi, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, tenemos que presentar el desayuno de Atalaya, una empresa que se ha instalado también Nueva. en Tandil. Nueva. Exactamente. No, en Tandil. Nueva en Tandil. En Tandil. Desde el año 1942. Nosotros porque la ruta 2 no la agarramos, pero Claro, exactamente. podríamos decir que tengo entendido que lleva más de 50 años. Sí, señor. Desde el Cerca año de Chascomú. 1942. Yo creo que están recién hechas por el aroma. Claro, sí señor. Por el aroma. No sé si gusta. Sí, le agarro una, Sí, perfecto. Rodolfo, no sé si ahora, después. Bien, lo dejamos por Bueno, aquí para yo lo voy en la otro pausa. ratito. Atalaya, que está en Colectora Pugliese 2256, ahí donde está Pico Deportes. Correcto, ahí está, justamente en la ciudad de Tandil, con mucha repercusión en Tandil desde su llegada. Un saludo grande para Facundo Tapia y para todo el equipo, las chicas, los chicos que te atienden de primera. Muy bien, el doctor Miguel Lunghi Hijo, se trata del secretario de Gobierno de la Municipalidad por ahora. Y bueno, ayer fue un día importante, la aprobación del presupuesto, un poco qué es lo que quedó, cómo se analiza del Ejecutivo. No, muy importante porque es una herramienta fundamental, digamos, como se denomina la ley de leyes o es el marco político para el año venidero, en este caso todavía no ha arrancado el 2026. El camino político lo marca el presupuesto, digamos. No tener presupuesto es dificultoso, es difícil, es complejo, por ende me parece que se pudieron arribar a los consensos pertinentes, se pudo construir acuerdos que hicieron que el presupuesto ayer por horas de la tarde, 16:30, 16:45, por lo menos eso es lo que me informan mis concejales, o nuestros concejales, perdón, había sido aprobado y ayer a la tarde, si mal no me falla la memoria, hubo mayores contribuyentes, sí, a las 19:30. Por ende, hoy se estará bajando, como decimos nosotros en la jerga de la municipalidad, bueno, del primer piso hacia abajo en forma virtual, ya no bajan los papeles como antes, y se procederá a la promulgación pertinente, digamos. Así que sí, es muy importante para el gobierno, creo. Además, bueno, hay una realidad, ¿no? Nosotros tenemos 5 legisladores de 20, hubo que intentar o construir acuerdos, buscar consensos y eso se logró, se votó con 12 legisladores de los 20, así que me parece muy importante tener una herramienta para el 2026. Doctor, ¿había temor de que, bueno, como ha pasado en otros años, no se llegue a aprobar? No, temor no, porque digamos, nosotros teníamos previsto en este presupuesto, si se prorroga, un aumento por IPC. Correcto. Al prorrogarlo, por lo menos, y volver a solicitarle mediante un decreto del intendente, convocatoria a una sesión extraordinaria, un nuevo tratamiento al Consejo Deliberante. No solamente el Consejo puede autoconvocarse a sesiones especiales fuera de periodo ordinario, sino que el intendente con un tema específico, como pasa a nivel nacional con el Congreso, sí tiene que decir qué tema va a abordar. Y el presupuesto es un tema que ameritaría eso, hacer algún tipo de modificación y elevarlo nuevamente en caso de que sea... Sí, se entiende. No es rechazado, porque no sale de la comisión. Claro. El sistema que nosotros tenemos sale de las comisiones cuando hay acuerdos construidos. Esto que pasó ayer, que hay un dictamen con firmas pertinentes de 3 bloques para ir al recinto y que después no lo votan, no es normal. No es que se sale de comisión de transporte, se va al recinto con firma de 3 bloques diferentes, los cuales hacen una sumatoria de 18, y después hay un martes 13 adentro del recinto que hace que votos de esos se pierdan o se evaporen. ¿Correcto? Digo, acá el Consejo Deliberante, cuando hay dictamen y se firma, ustedes lo conocen, habrán hecho palacio, como se denominaba Sí, en la jerga periodística. Más Rodolfo. Rodolfo, por lo menos tengo entendido que Exacto. sí. Obviamente que firmar un dictamen no implica que uno no pueda en el recinto votar en contra, ¿no? Pero no es el uso y costumbre. Correcto. Porque las cosas que se tratan en las comisiones, cuando tienen dictamen, quiere decir que hay acuerdo no solamente para el tratamiento, sino se podría decir para su aprobación. Está bien. Y es lo que pasó con el transporte, digamos. Claro, eso quise dar a entender. Sí, digamos. sí. Y cuando si el presupuesto no llega al recinto, es porque no hay dictamen. Entonces, ¿qué ocurre?
no es rechazado en el pleno, en el cuerpo, sino que por ahí la comisión o el ejecutivo, posteriormente a hablar con el presidente de la comisión de Economía y Hacienda, o Economía y Presupuesto, no reconozco el nombre compuesto que tiene, en este caso presidida por la concejal María Condino, por ahí informa, solicítenlo para bajar porque así no va a salir de comisión. Bueno, no pasó eso, por suerte no pasó, por suerte tenemos presupuesto, por suerte fue votado ayer. Habrá que ver qué resuelve hoy la Comisión de Transporte, que tengo entendido que a las 9 horas de la mañana se está reuniendo. La realidad es que el marco normativo, la ley de leyes o el camino político o de la gestión de gobierno para cada año lo marca el presupuesto, y eso fue votado ayer, se pudieron trabajar y construir los consensos necesarios y tuvo 12 votos. Así que me parece muy importante. Muy bien, el voto justamente del radicalismo y del peronismo. Del peronismo. Sí, ¿Se negoció algo el peronismo viene acompañando los presupuestos. Sería el tercer presupuesto que Sí, aprueba. sí. Y bueno, son, digamos, entienden de que dar previsibilidad, dar la herramienta fundamental para gobernar, me parece que los otros bloques no lo comprenden, los otros legisladores no lo comprenden, no lo interpretan, no están de acuerdo, quieren aumentos solamente por IPC sabiendo que los costos son mayores, o prefieren por ahí no dar aumentos, teniendo en cuenta de que el Sistema Integrado de Salud Pública absorbió mayor cantidad de demanda de gente que tenía obras sociales y hoy no las tiene. Doctor, perdón, es verdad todo lo que dice, pero en mi casa tampoco aumentan los ingresos por IPC, ni siquiera por IPC. Aumentan por debajo del IPC. No estoy en su paritaria, pero ¿cómo hago para pagar? Si quiere estoy dispuesto a participar. Lo que quiero decir, a ver, desconozco cuál es, cómo se manejan las paritarias de los medios de comunicación, sé que hay una entidad gremial y demás, ¿no? Pero igual no lo estoy queriendo, digamos, entiendo pero que... independientemente de eso, bien, escuche lo los que ingresos dice suyos, pero espere que no, los ingresos suyos no son, pero los costos, ¿son solamente por IPC? Perdón, usted como ¿O usted reconoce mayores costos en su vivienda? Usted como patronal, sí. Departamento Ejecutivo, participa de las paritarias. Desde el año 2023 ahora, ¿se multiplicó por 8 y pico el sueldo? Digo, mire, es lo que se dijo ¿qué es lo que se multiplicó? Algunos números le puedo informar porque los recuerdo. Por ejemplo, en el 2024, durante los meses de febrero, marzo y abril, hubo un 100% incremento en los sueldos de personal municipal. ¿Sí? Porque veníamos de la inflación, recuerde usted, del 2023 de Massa y Alberto Fernández, con el desfasaje que hubo al final, el postelectoral, y eso se trasladó al 2024 y lo pudimos recomponer ahí. Después, si mal no recuerdo, tuvimos otro incremento salarial a lo largo del año, posterior a abril. Pero se multiplicó tanto por de un 100%. 8 y pico como el presupuesto, como por lo menos es lo que se dijo ayer en el Consejo Deliberante. Bueno, a ver, ¿usted lo toma como cierto eso? ¿O hizo los cálculos? Usted me dice que hay concejales mentirosos. No, yo no sé si... Yo no creo que sea un incremento. No creo, no. A ver, mentiroso no. Usted está poniendo palabras en mí que no dije yo. Primero, el presupuesto en los últimos 3 años no aumentó un 800%. Bueno, bien, vamos por se lo pregunto de otra manera. Si algún concepto aumentó 800%, deberían decirme cuál. Le pregunto de otra manera. De cómo se componen las tasas. Porque eso de tirarlo así, 800%, está bien. Es para tapar el diario. Dejemos eso dejémoslo de lado. Saberlo. La pregunta es, ¿aumentó el sueldo de los municipales en la misma proporción que los el salarios presupuesto? comunes? Yo le voy a decir, hablemos de los municipales. Le voy a decir una cosa y le voy a hacer una, una afirmación. Pero yo puedo contestar y también hacer una introducción. Este año el sueldo de los municipales aumentó por encima del IPC. Este año el sueldo de los municipales aumentó por encima del IPC. Para el día, si mal no recuerdo, 30 de agosto, el sueldo municipal y de los legisladores aumentó un 30%. Y el IPC hasta esa fecha no era del 30%. Y posterior al 1 de octubre en adelante se está aplicando IPC mensual. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? Los municipales este año van a estar con 14 puntos por encima del índice de precio al consumidor. 14 puntos por encima del salario. ¿Alcanza? A mí me dicen las entidades gremiales que no. De la misma manera que a usted no le actualiza el salario por IPC, por lo que me dio a entender, que es raro, los recursos en la vivienda no solamente cuestan IPC. O la energía tuvo un aumento solo de IPC a lo largo del año. Digo, porque
se quitaron los subsidios. El aumento ¿no es de la cierto? energía que El tiene que combustible. pagar, perdóneme, el aumento de la energía que el municipio tiene que pagar más, también en nuestras viviendas lo tenemos que pagar más. Sí, sí. El combustible lo pagamos más, igual Insumo que el tiene municipio. dos insumos muy importantes para el Estado municipal. Y otros insumos que aumentaron, pero muchísimo más que el IPC. Entonces, Por eso, entiendo al municipio, justifica pero usted. que el municipio nos entienda A los vecinos. a los vecinos. Por algo la cobrabilidad ha caído. Sí, yo creo que la cobrabilidad cayó no por el incremento solamente, sino porque en una situación de crisis económica, en donde los recursos, por ejemplo, de Claudio no alcanzan, la prioridad que es el pago de la luz, el pago del gas, el pago de internet o cable, entretenimiento mínimo, Sí, me que imagino. queda para el final. Bien, y posteriormente las tasas municipales, porque cuando usted va al sistema integrado de salud pública, no le pregunta si las tasas tal día o no. O lleva un niño al hospital de niños, tampoco. Y la recolección pasa por su cuadra. Usted podrá cuestionar si pasamos bien, mal, seguido. No tengo problema, lo discutimos, lo debatimos. Pero levanta la basura, mientras que esté en la bolsa cerrada, no rota por los perros, ni tenga vidrio, por favor, de toda la cuadra. No de aquel contribuyente que pagó y aquel no. O el alumbrado público se prende según aquel que tiene la tasa al día. Yo no lo he visto eso. Por lo menos no lo he visto no solamente estos 22 años de gestión del intendente Lunghi. No lo he visto que se pueda hacer esa diferenciación. Y no se puede hacer. No, en ningún lugar del mundo. Creo. Exacto. Bueno, y el Estado sigue funcionando. Y lamentablemente el vecino, cuando tiene inconvenientes, dificultades y tiene que tomar algún tipo de restricción, siempre se dice en la jerga política que lo primero que deja, lamentablemente, de abonar es los tributos, las tasas municipales. ¿En qué se ahorró en el municipio? Porque esa es una discusión, ¿no? Es cierto, aumenta todo, pero en algunos lugares, no en todos, se hicieron achiques. ¿Qué achiques se hicieron en el municipio para decir, bueno, a ver, con esto compensamos aunque sea algo? No, venimos con un... A ver, tuvimos... se podría decir que venimos con un plan de restricción, de optimización, me gusta a mí hablar. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos en reducido casa es casi apagar ya... la luz, nene. Bueno, las luces... Acá sí, no las vamos a apagar porque tiene que ver con tema de seguridad. Acá sin energía, digamos, es muy difícil que funcione el sistema, digo, pero, por ejemplo, los que son las suplementarias, conocido como extras, lo que pasa es que se las llama suplementarias, nosotros ya debemos llevar casi un 35-40% de baja, de merma, en el último trimestre del presente año, del 2025. No, se han hecho optimizaciones, se siguen haciendo, se está cuidando mucho y mirando permanentemente todas las erogaciones, los gastos, la solicitud de pedido, como se lo denomina. Hay un plan de restricción, optimización, como decíamos, en el último trimestre, buscando seguir cumpliendo, por un lado, con los empleados municipales, que son la cara visible y lo más importante que tiene el municipio, porque si no hay empleados municipales al día, no hay servicios que se puedan brindar, por ende las tasas aún se van a la gente va a pagar aún menos. Si yo no brindo un buen servicio o un servicio acorde a lo que el vecino requiere, digo el Estado municipal, sí, ¿correcto? Sí, correcto. Si la plaza de su barrio no está como debe estar, más o menos corta, prolija y demás, porque el empleado municipal cobró fuera de término, es probable que los vecinos no paguen la tasa correspondiente. Y esto venimos haciendo este seguimiento, mirada permanente de los gastos que tiene el municipio, que son servicios, digamos, no es que hay gastos que se dejan de hacer. Bueno, hay decisiones que se van tomando, hay cuestiones que este año no se realizan y se postergaron para el año que viene, producto de que hay una merma en la coparticipación. Hay una merma en la coparticipación porque hay menos consumo. ¿Sí? Una parte de la coparticipación tiene que ver con el consumo. Y otra parte de los recursos municipales tiene que ver con las tasas. Y como lo decía Rodolfo, se han disminuido la cobranza, seguramente estará en la nota, no la leí, digo la verdad, no leí la nota de todas las exposiciones de ayer en el primer piso. Seguramente debe decir eso, digamos. Estamos con una merma importante en la cobrabilidad a comparación de otros tiempos.
Muy bien, continuamos conversando con el doctor Miguel Lungui Hijo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tandil. Doctor, habíamos dejado pendiente para este bloque, por lo menos planteado, nuevo organigrama dentro de la municipalidad. Claudio, de alguna manera, lo había comentado hace algún ratito, deja de existir lo que es la jefatura de gabinete. Claro, no se va a ocupar ese cargo. Las dependencias que tenía la jefatura pasan a depender de la Secretaría de Gobierno, algunas de ellas, dos de ellas, porque una subsecretaría se trasladó todo lo que es su personal y las partidas presupuestarias y sus imputaciones a Desarrollo Productivo, que es la Subsecretaría de Innovación y Participación Ciudadana. Y por otro lado, por ejemplo, Inspección General y Habilitaciones pasa de Gobierno a Protección Ciudadana. Son pequeñas modificaciones. La Secretaría de Obras Públicas se va a dividir en dos secretarías y ahí hay subsecretarías que dejan de existir, pongámosle, por decirlo de alguna manera. Sí, hay un organigrama nuevo, son pequeñas modificaciones que creo que nos van a hacer lo que queremos o lo que buscamos es mayor efectividad, mayor eficiencia, mayor rapidez en la resolución de algunos de los temas que los vecinos nos demandan, nos reclaman y los expedientes que tenemos que abordar, ¿no? Junto con el intendente Miguel Ángel Lungui Hijo va a ser, digamos, un referente importante, si se quiere, el más importante o el referente dentro de lo que es las distintas secretarías. ¿Cuáles son, desde lo personal y desde el equipo, los desafíos del 2026? O sea, yo sé que hay montones, pero dos o tres cosas que Miguel Lungui Hijo dice, a mí me gustaría esto, para mí es un desafío en el 2026. Dos o tres temas. A ver, el 2026 creo que va a ser un año de extremada complejidad, quizás más complejo que el que estamos terminando. Por ende, nada, cumplir con los saberes de los trabajadores, cumplir en brindar los servicios mínimos e indispensables. Nosotros tenemos una herramienta, hablábamos que es el presupuesto. Este es un presupuesto de cumplimiento, no es un presupuesto que tenga por objeto alguna ampliación de servicio, expansión o nuevas iniciativas. La realidad es que va a ser un año difícil y me parece que si podemos tener los salarios de los trabajadores al día, en tiempo y forma, y cumpliendo ese compromiso, si podemos seguir teniendo el sistema integrado de salud brindando asistencia y el servicio de la salud a nuestros vecinos, si los servicios que da el municipio, la recolección, vialidad, espacio verde público, los podemos tener permanentemente más o menos brindando ese servicio, creo que va a ser muy bueno. Por lo menos yo me planteo una expectativa de un primer semestre complejo, difícil. Lo que no quiere decir que no estemos dispuestos a afrontarlo y a atravesarlo, digamos. Gestionar es eso, gobernar es eso, digamos. No es siempre tener buenas noticias para transmitir. A mí me ha tocado en mi área tener muchas veces conflictos con los trabajadores y bueno, y es difícil solucionarlos, es complejo y bueno, lamentablemente es así. Y hay años que son más complejos que otros. No quiero decir que este fue un año muy difícil y creo que el que se avecina para mí lamentablemente el primer semestre lo veo más complejo que este. Es una visión personal, ¿eh? Sí, no soy economista, pero creo que viene por ese lado. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver justamente con la estructura municipal, ¿va a haber cambios de funcionarios dentro de ese nuevo organigrama de aquí en Sí, algunos cambios se van a producir. Imagínese usted que hay un cambio ahora del director o directora, bueno, Diego Martínez, el director de turismo, ahora va a salir una directora en los próximos días. Sí, hay cambios permanentemente, hay modificaciones, lamentablemente hay gente que deja la función pública porque va a la función privada o a la actividad privada. ¿Cuesta conseguir funcionarios? No, para mí no. Por ahí hay que ver si la persona que uno le busca o ofrece tiene
la dedicación horaria, la contracción laboral que requiere la gestión de gobierno, la impronta que pone el intendente Miguel Ángel Lungui con respecto a eso, y también lo que implica ser un funcionario en donde uno está permanentemente expuesto, y no sé si todo el mundo está dispuesto a eso si no es un militante político, claro, si no tiene esa ambición por intentar ocupar un lugar para resolver los inconvenientes de los ciudadanos, los vecinos, intentar transformar la realidad de la gente. Y si uno no viene de ese lado de la política, es difícil que cuando le explican cómo son las condiciones le resulte atractivo el desafío. Claro. Digo, siempre es el desafío para mí lo interesante. Pero hay gente que se ha involucrado y hay otra que por lo visto quizás le han ofrecido, ha dicho que no estoy permanentemente preguntando eso porque correcto, no es mi rol. Sí, sí. Está el doctor Miguel Ángel Lungui, ya lo tenemos que liberar. La pregunta que obviamente va a esquivar, y como buen hombre de la política, no me interesa tanto la respuesta, sino cómo dirige la respuesta. Se habla de que, además, como queda posicionado dentro del gabinete, podría ser un candidato, digamos, para el 2027. Y el apellido Lungui es un peso importante. ¿Qué piensa usted como posible candidato? Hay que gestionar, hay que llegar al 2027. Falta mucho y me parece que hablar de candidaturas... ¿Sabe a quién me hizo acordar? Supongo que sé. ¿A vos también? Pero digo, hablar de candidatura en el 2026, acabamos de pasar un proceso electoral. Sí, es lo que dicen todos los políticos. El cual no nos fue muy favorable, claro, digamos. Pero bueno, nosotros después del proceso electoral estamos gobernando, gestionando todos los días, poniéndole la cara a los vecinos, intentando resolver los inconvenientes que tienen. Le acabo de decir, el 2026 lo veo de extremada complejidad, por lo menos en el primer semestre del año. Mi función es esa, gestionar, ayudar, colaborar al intendente en todo lo que me solicite, trabajar con los secretarios, interactuar con el bloque de concejales y el Poder Legislativo. El 2027, cuando llegue, se analizará y el partido será el que resuelva. Así que no hay inconveniente en decirle lo que pienso. Me parece perfecto. Yo también le digo algo, no sé si lo que pienso, pero sí información que me ha llegado de gente de adentro, que me ha dicho, por ejemplo, Miguel Lungui hijo, a veces desde afuera no se lo valora, pero lo que se lo valora desde adentro, porque él sabe de todo, tiene conocimiento absolutamente de cada tema. Vos le preguntás de A, de B, de C o de Z y él lo sabe. Dice, eso es un valor importante. Bueno, también se plantea... eso lo dicen de adentro. Eso lo dicen, después le digo quién... Bueno, estar un tiempo como el que llevo hace que uno vaya aprendiendo y adquiriendo información y demás. Está bien, pero uno hay que ver después qué hace con esa información. Eso es valioso. Después verá, digamos, el timing político es algo que por ahí ni siquiera el mismo político lo maneja, ¿no? Eso tendrá que verse, pero digo, como un valor importante es esto de que, mirá, Miguelito maneja todo. Queda medio fuerte, maneja todo. Sí, tengo información porque, que maneja todo en el buen sentido. Tengo conocimiento. Le preguntás por tal cosa y el tipo sabe. Me gusta estudiar, aprender en forma permanente. Intento estudiar los temas, no abordo ningún tema sin leerlo en profundidad. Los sábados leo a la mañana, los sábados voy a la tarde y sigo leyendo. Si los domingos tengo que ir al Palacio por algún tema que tengo que leer, lo leo. Y sí, los expedientes requieren de dedicación, tiempo, y bueno, y así me formaron, así me enseñaron y me parece que así tomo los temas. Doctor Miguel Lungui hijo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, que tengan buen comienzo de año. Gracias, igualmente. El doctor Miguel Ángel Lungui hijo es doctor, pero en leyes, es abogado.